Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, mirando también a Rusia, que se está comprometiendo formalmente a poner blanco sobre negro que no va a atacar a la Unión Europea, que no va a atacar tampoco a la OTAN en un momento de tensiones en Oriente Medio, con Israel hablando, advirtiendo de un posible ataque por parte de Irán. Vamos a analizar todas estas cuestiones con José Miguel Villarroya, historiador, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Encantados de tenerte por aquí en un día de nuevo con muchos asuntos que tratar, con el foco puesto en estas negociaciones por Ucrania, con un nuevo frente, mirando estas tensiones en Oriente Medio, sobre todo a la espera de este viaje de Netanyahu, esta reunión con Donald Trump, que bueno, pues se añade más tensión al asunto, y mirando también a Venezuela. Si te parece, José Miguel, empezamos mirando a Rusia. Hoy hablaba el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, que dice que Rusia no va a atacar a la OTAN, que está dispuesta incluso a ponerlo sobre papel. ¿Te sorprende este nuevo giro, este mensaje por parte de Rusia? No, porque es un mensaje que lleva la administración o el gobierno de Putin, lleva muchos años, no ahora, muchos años. Hay que recordar que incluso Putin solicitó que Rusia entrara en la OTAN hace mucho tiempo. Es decir, no hay nada nuevo en la idea que tiene Rusia, que lo ha mostrado desde hace muchos años, que no tiene ninguna intención de ir a una guerra con ningún país europeo ni con la OTAN, ¿no? Otra cosa es que, como han dicho el gobierno ruso, si se siente agredido o ha sido agredido por algún país miembro de la OTAN o por la OTAN misma, pues es evidente que reaccionará y dará la respuesta adecuada a ese ataque, pero de entrada lleva muchos años diciendo que no tiene ninguna intención ofensiva Rusia hacia Europa ni hacia la OTAN. Por lo tanto, bueno, si el paso que se ha dado es que esto se firme en una especie de tratado, supongo que para que pueda servir para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, pues supongo que la novedad sería la firma en un acuerdo de papel, en el papel, ¿no? Como ha dicho Ryabkov, pero bueno, más allá de esa concreción de un tratado en un papel, es algo que lleva mucho tiempo Rusia diciendo. Bueno, pues Rusia, que lleva tiempo hablando, ¿no?, en este sentido, en un día marcado también por este atentado que vivíamos en Moscú, con un general que ha fallecido, un coche, bueno, ha explotado una bomba en un coche, al parecer se ha llevado por delante a este general. Están apuntando directamente a los servicios de seguridad de Ucrania. José Miguel, te quiero preguntar por esto, porque no es la primera vez que sucede y en este momento de negociaciones pues está elevando la tensión. Bueno, lo que está claro es que ni Ucrania ni algunos países europeos, porque yo siempre digo que estos atentados que realiza el servicio secreto ucraniano, una cosa, yo siempre digo que aquel poema, ¿no?, que corría por Madrid en el siglo XVII, ¿no?, es que decía que el asesino fue Bellido y el impulso soberano, ¿no? Yo creo que también hay que mirar más allá. Es decir, aquí hay, aparte de Ucrania, que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo de paz con Rusia, también otros países europeos, en este caso, que tampoco tienen ninguna intención o no tienen ningún interés de que se llegue a un acuerdo de paz. Por lo tanto, evidentemente en el terreno militar es prácticamente imposible en estos momentos darle la vuelta a la situación militar. Por lo tanto, ahí no hay posibilidad de que se pueda llegar a que Rusia tenga que aceptar unas condiciones distintas. En el plano económico, pues tampoco. Está la parte de Estados Unidos que no está muy por la labor, según dice Trump. Luego hay que ver también la concreción de lo que dice, de seguir apoyando a Ucrania. Bueno, la manera de intentar boicotear cualquier tipo de acuerdo de paz pasa por estos atentados terroristas, ¿no? Y atentados terroristas de tipo quirúrgico hacia
personalidades importantes dentro del bloque de mando ruso, en este caso en el bloque militar, porque era el jefe de operaciones del Estado Mayor, ¿no? Es decir, para que la gente sepa, la jefe de operaciones es un poco el que diseña la estrategia militar del ejército ruso en Ucrania, aparte de operaciones de tipo más especial, ¿no? Por lo tanto, es un ataque muy quirúrgico, muy concreto hacia una persona importante dentro de lo que es el organigrama del ejército ruso. Bueno, esto es una piedra más en el camino para que no se llegue a ningún tipo de acuerdo de paz y muestra claramente quién no quiere que se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania. Unos por unas razones y otras por otros, ¿no? Es decir, aquí no es que las razones de todos los agentes que concurren en el no a la paz en Ucrania tengan los mismos intereses, pero sí que tienen un objetivo común, que es que no se llegue a un acuerdo de paz. Bueno, ya decíamos hace tiempo, yo creo que todos estos reuniones y demás, pues está muy bien que la gente hable, pero siempre aparecemos en la casilla de salida y volvemos a estar en la casilla de salida. Es decir, bueno, supongo que Rusia pues intentará dar alguna respuesta contundente en el momento que crea conveniente a este tipo de atentado, pero vamos, yo creo que el tema de Rusia y Ucrania va para largo y que no va a haber, al menos hasta el cambio de año, no va a haber ningún tipo de paz, más allá de que también nos desayunábamos con la posibilidad de un diálogo entre Macron y Putin, ¿no? Pero bueno, tampoco le doy mucho recorrido a esa, si se produce ese diálogo, bien sea a nivel personal o a nivel telefónico. Ya la tuvieron hace tiempo y tampoco se llegó a ningún sitio, y por lo tanto volvemos a estar en el mismo punto de partida en el tema de Ucrania y de Rusia. Uno de los puntos fundamentales, sobre todo en lo que refiere el campo de batalla, es el uso de Starlink, sobre todo por parte del ejército ucraniano. En muchas ocasiones, lo habéis comentado, ¿no? Los expertos, los analistas, decís, si Estados Unidos le quita Starlink a Ucrania, bueno, pues esto prácticamente se acaba al día siguiente. Parece que Rusia también está o es consciente de esta situación y, según Associated Press, está desarrollando armas precisamente para atacar Starlink. Te quiero preguntar por esto, porque estamos hablando mucho de las negociaciones, pero el frente sigue avanzando. Hoy Vance decía que incluso Ucrania reconoce que va a terminar perdiendo toda la región de Donetsk. Y bueno, te quiero preguntar qué sucedería si Rusia realmente fuera capaz de eliminar Starlink, ¿no? De no permitir que Ucrania pueda seguir utilizándolo. Bueno, Starlink es fundamental. Starlink es fundamental porque es la que mantiene las comunicaciones del ejército ucraniano. Es decir, no solamente las del Estado Mayor Central con las unidades que se encuentran en el frente de batalla, sino entre las unidades que están en el frente de batalla. Es decir, tiene la comunicación total. Aparte de que también tiene conexiones satelitales que permiten conocer más o menos la capacidad que tendrá, porque aquí sí que Rusia debe tener algún elemento para minimizar la posibilidad. Me refiero a que conocer los movimientos de tropas y la situación de tropas rusas en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, es vital. Es decir, sin Starlink, el ejército ucraniano no tendría ninguna capacidad, volvería a la Edad Media, volvería incluso hasta peor, ¿no? Porque en la Edad Media aún había siempre alguien que informaba. Evidentemente no tendría ningún tipo de conexión entre ellos, entre el propio ejército ucraniano, y desconocería totalmente los movimientos o la cantidad de tropas rusas que hubiera en Ucrania o en una zona concreta. Si Rusia desarrolla algún tipo de arma que pueda destruir Starlink, o como mínimo impedir una comunicación fluida, pues es evidente que el ejército ucraniano estaría vendido en el frente de batalla, porque no sabría directamente por dónde le vendrían las ofensivas rusas,
y aparte tampoco tendrían muchas dificultades para comunicarse entre ellas, ¿no? Es un elemento básico. Sí, hoy la logística pasa también por todo el sistema de comunicaciones entre las distintas tropas y sin ello pues es muy complicado. Sí, yo creo que Ucrania va a perder mucho más que el Donbass. Y bueno, por lo que veo y cosas que me llegan, yo creo que Rusia en estos momentos, una cosa es lo que dicen los acuerdos, es decir, si va a llegar a un acuerdo de paz, pues se quedará solo con el Donbass, pero si no hay ningún tipo de acuerdo, Rusia va a ocupar mucho más territorio porque estratégicamente lo necesita para defender una posible ataque ucraniano mucho más adelante. Es decir, yo creo que el Oblast de Kharkov, que es clave para la defensa del Donetsk y del Lugansk y de impedir también posibles ataques ucranianos, digo en un futuro, a regiones rusas, esto creo que está en un objetivo claro de Rusia. También zonas que van a quedar muy cerca de Kiev, es decir, para que sirva de una amenaza. Y a mí me parece que Odessa también. Yo creo que si no se llega a ningún tipo de acuerdo de paz, que me da que no se va a llegar, yo creo que estos objetivos, una vez Rusia ocupe el Donbass, que tampoco le queda mucho, van a ser los objetivos claves del ejército ruso en las ofensivas del 2026. Por lo tanto, bueno, sabrá Zelensky y sabrán los países que están apoyando a Zelensky lo que hacen, pero cada momento que pasa la situación para Ucrania es peor y si ya Rusia tiene ocupado el Donbass, pues en el siguiente reunión de paz o de intento de paz que haya, pues lo que va a solicitar va a ser otros territorios, porque lo que ya tiene ya los tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí seguimos, porque la realidad, como tú has dicho, y yo vengo diciendo siempre que me preguntáis, es que una cosa son las negociaciones diplomáticas que hayan o puedan haber, pero estamos en una guerra y la guerra tiene su aspecto militar que va por suyo. Y si cada vez la situación militar es peor para el ejército ucraniano y para Ucrania, pues las condiciones que va a poner Rusia pues van a ser mucho peores para Ucrania que lo que pueden ser ahora. Bueno, pues pendientes de Ucrania y de estas conversaciones, de estas negociaciones, el foco está puesto también en Oriente Medio con esta reunión que decía yo antes de Netanyahu con Donald Trump. Se espera, si no me equivoco, para el próximo 29 de diciembre, pero Israel ya está moviendo sus fichas, quiere luz verde para poder atacar en Irán y está reportando movimientos de misiles balísticos, precisamente por parte de Irán. José Miguel, te quiero preguntar por esto, porque ya vivimos esta guerra de 12 días el pasado mes de junio y parece que Israel sigue convencido, sigue decidido a atacar a Irán. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Esto creo que también lo hemos estado anunciando hace días, ¿no? Que Israel o Netanyahu primero tiene que estar viviendo en estado constante de guerra para evitarse él los problemas judiciales que tiene. Y después, para consolidar lo que está ocupando, porque hay que decir que está ocupando buena parte, no solamente ya de Gaza y Cisjordania, que se la está quedando, sino el sur del Líbano y buena parte de Siria, que ya está Trump le ha reconocido que es de Israel. Necesita que Irán desaparezca, como mínimo que se disminuya el poder que tiene Irán en la región. Por lo tanto, no era nada nuevo, sabiendo que aquella guerra de los 12 días pues, fue un fiasco para Israel, es decir, para lo que pretendía Israel conseguir. Es decir, ni el objetivo mínimo de impedir o de eliminar o disminuir la capacidad nuclear no se logró, y además no debilitó el régimen y puso en solfa
pues toda aquella cúpula de hierro del que se ha ido hablando de Israel. Por lo tanto, el objetivo de eliminar a Irán o de disminuir el poder de Irán siempre ha estado. Bueno, lo que se reporta o lo que hablan medios de la zona o incluso norteamericanos es que el día 29 lo que va a pedir Netanyahu es permiso a Trump para volver a atacar a Irán. Bueno, vamos a ver si Trump se lo da o no se lo da. Esto habrá que ver qué intereses tiene Estados Unidos, porque hay que decir que Trump ahora cada vez empieza a ser más prisionero de ese establishment que él decía que iba a eliminar. Y la prueba está en las críticas que está recibiendo ya de todo el movimiento MAGA e de incluso de algunos miembros del Partido Republicano que están más acordes con el movimiento MAGA. Bueno, vamos a ver si el establishment norteamericano sí que le va a dar permiso. Hay que decir que muy buena parte de este establishment está dentro de lo que son los lobbies sionistas, pues si le dan permiso, pues veremos a estar. Yo de todas maneras vuelvo a decir lo mismo que dije cuando hubo la guerra los 12 días. Solo con bombardeos no se derroca a nadie ni se elimina el poder militar de nadie, salvo que hagas una campaña de bombardeos exagerada. Israel no tiene esa capacidad. Aquí está el tema es de si Estados Unidos va a entrar con todo en el apoyo de Israel, no solamente desde el punto de vista, como hizo la otra vez, logístico, sino bombardeando en serio, no luego el bombardeo aquel que hizo, que eso ya estaba claro que estaba pactado y era una pantomima. Si va a entrar con un bombardeo en serio. Bueno, si entra un bombardeo en serio habrá que ver qué respuesta hay, no solamente de Irán, sino también de Rusia y de China. Aunque, bueno, estos también amagan y luego no hacen nada, porque también estamos viendo que en Venezuela, que muchos están amagando, pero luego acciones concretas que se vean de apoyo total, por ejemplo, a Venezuela, pues tampoco se terminan de ver, ¿no? Entonces, habrá que ver. Pero que Netanyahu tiene intención de atacar a Irán, eso está muy claro. Y bueno, aquí el tema está en que sí que estamos viendo que Trump, por ejemplo, está robando, por decir la palabra clara, de petroleros, algunos iraní que salen de Venezuela, y esto quizás nos pueda indicar alguna pista, ¿no? Aunque a veces con Trump tampoco sabes por dónde puede ir, es decir, que puede ser que se esté robando petroleros iraníes en Venezuela, pero que luego no se permita o se permita un ataque limitado de Israel a Irán como la otra vez. Pues pendientes de estas tensiones en Oriente Medio, con el foco puesto en Irán y en estos supuestos movimientos de misiles, te quiero preguntar también por Venezuela. Hoy a eso de las 10:30 vamos a escuchar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, junto a Marco Rubio, junto a Pete Hegseth, después de que durante el fin de semana se haya hablado de más incautaciones. José Miguel, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela y este movimiento de Trump que parece que sube la apuesta? Sí, va subiendo la apuesta y los discursos cada vez son más belicistas, pero claro, tampoco termina. Es decir, aquí no hay una unanimidad dentro de Estados Unidos con el tema de Venezuela. Digo, con una operación militar, ¿no? Con el tema de Venezuela. Parece que también hay buena parte de ese establishment que no está por la labor de entrar en una guerra en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, vamos a escuchar a ver qué dice. Y sobre todo, más allá de escuchar lo que dice, a ver lo que hace, ¿no? Es cierto que hay movimientos de tropas, incluso terrestres, cada vez más cerca de Venezuela, pero habrá que ver finalmente si se pasa a la ofensiva o no. Bueno, aquí, hombre, yo creo que aquí hay que leer el escrito que sacaron de seguridad nacional, ¿no? De lo que le interesa en política exterior a Estados Unidos.
Aquí la clave está en estas reuniones que ha habido entre Estados Unidos y Rusia, y luego también en conversaciones o reuniones de otro nivel entre Estados Unidos y China, que se ha pactado. Más allá de lo que hablemos de Ucrania y de otros temas, ¿no? Porque el escrito lo que viene a reconocer es que Estados Unidos reconoce que ya no es la única potencia en el mundo, y que por lo tanto, bueno, el mundo empieza a tener otras potencias. Lo que Estados Unidos quiere ser, evidentemente, es la número uno dentro de ese trío, digamos, de potencias que ellos marcan, pero sí que ha dejado claro que la doctrina Monroe es inamovible. Y la doctrina Monroe, que nuestros espectadores saben que es América para los americanos. Cuando digo esto, me refiero a los americanos, los norteamericanos. Bueno, entonces sí que Venezuela entra dentro de esa zona donde Estados Unidos mantendría la primacía, si bien otros países podrían estar, aunque sí que Estados Unidos está diciendo claramente que rompan acuerdos comerciales con China, todos estos países de Hispanoamérica, que ahora por los cambios de gobierno pues hay gobiernos favorables a Estados Unidos, pero sí que Venezuela entra dentro de ese marco, ¿no?, de América para los americanos. Por lo tanto, aquí lo interesante sería saber qué se ha pactado o qué se ha hablado, digo, entre Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Si lo que se ha pactado es que, bueno, esta zona es mía y la otra es tuya, un poco como era la antigua Guerra Fría, ¿no? Pues entonces tendremos carta blanca, o habrá carta blanca para que Estados Unidos actúe en Venezuela, ¿no? Porque, bueno, se llevaría algún acuerdo y en otros países pues actuarían otros, y Estados Unidos se mantendría al margen. Este es el tema, es decir, y luego ver internamente qué apoyos tiene Estados Unidos y qué intereses hay. Si el establishment entiende que, por ejemplo, en Oriente Medio Estados Unidos tiene que tener una presencia mayor de la que tiene ahora, porque hay que recordar que Estados Unidos se ha ido apartando de la zona. Sí, bueno, la mantiene ahí, pero no la está considerando la zona de privilegio en estos momentos, entonces no entrarán en Venezuela. Hay que decir que, hombre, está claro de que militarmente, si no hay un apoyo de Rusia o de China, Venezuela, hombre, ante un ataque norteamericano, pues posibilidades de vencer son reducidas. Eso no quiere decir que no tenga ninguna, pero son reducidas. Lo que ocurre es que no será una victoria de desfile, y eso ahí pues costaría muchos soldados americanos que fallecerían y que se pueden enquistar. Es decir, porque le podría pasar como en Vietnam, una guerra que se enquistase. Y ahí, si tú estás enquistado, lo que le pasó en Vietnam, pues tienes poco margen de maniobra para moverte en otros escenarios, ¿no? Y esto es un poco, creo que lo que estarán analizando en el establishment, ¿no? Bueno, veremos, pero habrá que escuchar esta noche a ver lo que dice Estados Unidos y Marco Rubio. Es verdad que incluso Marco Rubio, que es el representante del establishment dentro de la administración Trump, pues ha hecho un discurso bastante incendiario, pero bueno, también habrá que ver, porque a veces los discursos se hace un discurso muy incendiario y luego no se llega a ningún sitio. Pero bueno, creo que tendremos unas navidades un poco calientes a pesar de las nevadas. Pues a la espera de ver qué sucede con Venezuela, hasta dónde llegan estas amenazas por parte de Donald Trump. José Miguel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias y felices fiestas si no nos vemos. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, de momento no nos vamos de fiesta, pero enseguida vamos a ver la apertura de Wall Street. Vamos a